Buen día, ¿cómo están? Arrancamos agenda parlamentaria aquí por Canal 5 Días. Tenemos una temperatura actual de 14, casi 15 grados. 14,8. Vamos a tener una máxima de 23 grados esta tarde con un tiempo fresco a cálido, cielo escasamente nublado, vientos del sureste. Esta edición, la última de la semana, estamos enfocándonos a lo que va a ser las elecciones internas del Partido Colorado, la juventud y las internas, la juventud y la política. ¿Qué desafíos tienen los jóvenes que están incursionando en política? La famosa esperanza puesta en los jóvenes, también la famosa esperanza renovada en cada elección y cómo se cambia la cara de una clase política cada vez más alejada de la realidad de la gente. Hoy se habla mucho de ese divorcio entre los políticos y la ciudadanía. Vamos a hablar hoy, y está con nosotros Florencia Taboada, candidata a diputada por Capital del Movimiento Honor Colorado. Ella integra la lista, tiene 24 años, es una de las candidatas, podríamos decir, más jóvenes, es una de las candidatas más jóvenes del país en estas elecciones que, como decíamos, la particularidad de tener el desbloqueo y de cómo el joven o la joven va a poder demostrar que es el presente y no el futuro. Florencia, ¿cómo estás? Buen día. Buen día Luis, ¿cómo estás? Un gusto estar acá compartiendo contigo y con toda la audiencia. Gracias, Florencia, por recibirnos hoy a través de este contacto. Bueno, qué desafío, ¿verdad? Estamos terminando, hace algunos días empezábamos a celebrar la estación de la primavera, también recordar el Día de la Sí. Juventud. Bueno, un desafío, se siente una mochila pesada porque son jóvenes y tienen la responsabilidad de cambiar la cara de la política, o cómo ustedes sienten como candidatos y en tu caso particular, Florencia. Yo creo que es un desafío muy grande el cual tenemos todos los jóvenes de involucrarle a los jóvenes, a más jóvenes dentro de la política, a incentivar que participen. Nuestro bono demográfico en Paraguay es altísimo en cuanto a la juventud, es uno de los más altos de la región. El 70% de nuestra es, está de los 40 años para abajo. Entonces, sin embargo, es ese grupo el que menos participa en las elecciones. Entonces, nosotros tenemos una mochila pesada, así como vos dijiste, de hacer llegar ese mensaje de la responsabilidad que tenemos como jóvenes, rumbo que queremos para nuestro país. Precisamente eso, Florencia. ¿Qué le puede dar la juventud a la política actualmente? Y nosotros, como yo siempre digo, somos la renovación. Tenemos una visión completamente diferente a la vieja política, digamos. Queremos ser la nueva manera de hacer política, como de cierta forma decirlo. Eso es lo que yo estoy empezando a poner en práctica. Queremos cambiar eso del prebendarismo dentro de la política. Queremos, justamente como dijiste, con este nuevo sistema del desbloqueo, tenemos nosotros la posibilidad de acceder a esos espacios por los cuales estamos pugnando. Hoy en día dentro del partido, en mi caso dentro del Partido Colorado, y también a nivel nacional en las diferentes candidaturas regionales y nacionales, ¿verdad? Que ya van fuera de lo partidario. Entonces, nosotros tenemos esa responsabilidad y tenemos creo que un largo trayecto justamente para hacer esa renovación que tanto estamos buscando para nuestro país. Bueno, uno de los desafíos que siempre tiene el político es cumplir sus promesas, ¿verdad? Sabemos que la gente como que se siente el divorcio hacia la clase política porque normalmente se promete y no se cumple. Si vamos a hablar de Florencia Taboada como política y con su agenda parlamentaria, mirando lo que va a ser las elecciones del 18 y posteriormente el 30, ¿qué incluís en esa agenda, Florencia? Discúlpame, no te escuché la última parte. No, ¿qué incluís? Sí, ¿qué incluís en tu agenda parlamentaria como propuesta? Ok. Bueno, yo creo que
el principal desafío para el próximo gobierno y para las próximas autoridades va a ser la reactivación económica. Entonces, ese es mi enfoque principal como futura parlamentaria. Y dentro de lo que es la reactivación económica, trabajar en la generación de empleo para la juventud y también trabajar en proyectos de ley, políticas públicas que favorezcan a la educación de nuestros jóvenes, que me parece sumamente importante. En la generación de empleo sería un enfoque un poco más a corto plazo y en cuanto a la educación, algo más a mediano, a largo plazo, ¿verdad? Entonces, ese va a ser mi centro dentro de la Cámara de Diputados. Dentro de esta política, porque nosotros escuchábamos, seguimos muy de cerca los discursos de los diferentes candidatos a presidente de la República, y cuando miramos las internas coloradas, escuchamos las expresiones de Santiago Peña que dice que en 5 años puede generar 500.000 empleos. 500.000. Sí, Así es. ustedes como candidatos, y si van a acompañar este tipo de políticas, ¿qué se puede hacer desde el Congreso, desde la banca que vas a poder ocupar para acompañar ese tipo de políticas de creación de empleo, Florencia? Sí, yo creo que es sumamente importante para la reactivación económica, principalmente trabajar en la generación de empleo. Yo quiero trabajar en políticas públicas, impulsar un proyecto de ley que se encargue de, por ejemplo, exigir a las empresas proveedoras del Estado a que generen el primer empleo para la juventud. Una problemática que vemos a nivel nacional que sufren nuestros jóvenes, ¿verdad? En todo el país. También podemos, por ejemplo, hacer convenios para poder darle beneficios impositivos a las empresas que no sean tampoco proveedoras del Estado, pero que generen el primer empleo para la juventud. Tenemos que trabajar también en la eliminación de la burocracia administrativa que existe hoy en día para formalizar a las MIPYMES. Las MIPYMES constituyen casi el 70% de lo que es el empleo y la economía dentro de nuestro país. Entonces es sumamente importante que nosotros como Estado le quitemos esas trabas, porque hoy existen demasiadas trabas para que las MIPYMES puedan formalizarse y así crear ese circulante que es necesario justamente para reactivar nuestra economía y generar empleos, ¿verdad? No solamente para los jóvenes, sino para todos los paraguayos a nivel nacional. Entonces, creo que eso es algo muy importante a lo cual nosotros tenemos que apostar, por lo cual tenemos que trabajar. Entonces, ese va a ser mi enfoque para trabajar desde el Congreso en cuanto a la generación de empleo. No, yo creo que tocaste un punto demasiado interesante, Florencia, porque cuando uno habla en política de empleo, lo primero que se relaciona es cargos públicos, es decir, ¿qué cargo vamos a dar cuando llegas? O sea, ¿vos crees que el Sí. Estado ya no da más para hacer un soporte o una bolsa de empleo para la gente? O sea, ¿descartas totalmente esa posibilidad? Yo creo que eso va a depender justamente de cómo se encuentre el Estado una vez que termine este gobierno, ¿verdad? Como siempre lo dice Santiago Peña, actualmente no sabemos ni el 10% de qué es lo que realmente está pasando dentro del gobierno, ¿verdad? Dentro de Hacienda, no sabemos, ¿verdad? Porque es como siempre le dice Santiago, vamos a ver con qué nos encontramos el próximo año, ¿verdad? Entonces, yo creo que va a depender de las cabezas también de las autoridades, a ver cómo se encuentra el Estado el próximo año. Pero principalmente lo que yo siempre digo es apostar al sector privado, que es esencial para sacar nuestro país adelante. Tenemos que darle las herramientas y nosotros como congresistas y futuras autoridades tenemos que trabajar en eso. Hay otra cuestión que tiene que ver mucho con la poca posibilidad o casi nula posibilidad que tienen algunos jóvenes emprendedores, Florencia. ¿Qué se le puede decir a los jóvenes que quieren emprender y que no pueden acceder a un crédito, que tienen que tener ciertos requisitos que muchas veces es imposible de llenar? ¿Qué se puede hacer para que los jóvenes Así mismo. puedan emprender con mayor facilidad desde el Estado? Creo que nosotros tenemos que empezar
a justamente, como mencioné hace rato, trabajar en eso de eliminar esa burocracia. Es muy difícil para el emprendedor formalizarse hoy en día. Te cobran tasas y tasas en donde vos te vayas. Entonces, como te digo, el Estado mismo le está poniendo muchas trabas al sector de las MIPYMES. Entonces, tenemos que trabajar justamente para generar las condiciones necesarias para que ellos puedan acceder a la posibilidad de formalizar sus empresas, sus emprendimientos y así empezar a crear fuentes de trabajo para las diferentes personas que están justamente necesitando. Nosotros tenemos hoy en día una tasa de desempleo sumamente alta que sube cada día más, entonces necesitamos poner a las personas idóneas, personas capacitadas al frente de esas instituciones justamente para que puedan salir adelante. La otra vez nomás estaba escuchando el caso de una señora, ¿verdad? En mi recorrido por Asunción, que es una emprendedora, tiene una MIPYMES, ¿verdad? Y ella trabaja proveyendo al Estado. Y me estaba contando, Florencia, no sabes las trabas que hoy existen para que nosotros podamos seguir proveyendo al Estado, ¿verdad? Porque nosotros de esa manera empezamos a crecer, empezamos haciendo nuestro emprendimiento y después tratamos de entrar al rubro, pero ahora hay demasiadas trabas y no podemos seguir creciendo y nos pasa a varias y varias MIPYMES. Entonces, yo creo que es sumamente importante que nosotros trabajemos en esos puntos dentro del Congreso Nacional, como legisladores, ¿verdad? En la Cámara Baja y también desde la Cámara Alta. Sí, y hay una cuestión que también se hablaba mucho que forma parte un poco de la necesidad de capacitar al joven, ¿verdad? Porque uno habla un poco de la oportunidad de empleo, pero parece que no está muy ligado a la oportunidad de capacitar al joven, ¿verdad? En Así mandos es. medios mucho se habla de las cuestiones técnicas. Hay una alta demanda de, mano de obra que tiene que ver precisamente con formación técnica que todavía no se termina por llenar. Si vamos a poner dentro de las prioridades en la educación, ¿qué propones como para generar mayores oportunidades de capacitación a los jóvenes de Florencia? Me parece que tendríamos que trabajar justamente en proyectos de ley que le fomente a los jóvenes a capacitarse, por ejemplo, capacitación en tecnicaturas dentro de grandes industrias y empresas productoras de maquinarias para el agro, que puedan salir al extranjero, y capacitarse y luego volver a nuestro país para justamente capacitar nuevos jóvenes, ¿verdad? Y así promover lo que es, como dijiste, la capacitación de mandos medios, que es sumamente importante, y también para que las empresas e industrias que en el futuro quieran venir a invertir en nuestro país encuentren aquí la mano de obra capacitada y la mano de obra preparada para justamente avanzar con los proyectos, ¿verdad? Que de repente es una de las trabas que encontramos hoy en día en nuestro país, ¿verdad? No existen las tecnicaturas necesarias, hay que mirar el mercado actual y ver qué es lo que se está necesitando, que es muchas veces de repente nos vamos al SNPP, Sinafocal, que ofrecen la capacitación en tecnicatura, pero de repente vos ves, y no, o sea, no hacen un análisis de la industria, de lo que está realmente necesitando la industria. Entonces creo que es muy importante hacer ese censo primero y después empezar a trabajar en qué es lo que realmente el Estado va a ofrecer para poder capacitar a los futuros jóvenes que van a estar justamente siendo la mano de obra calificada para los proyectos que tengan los empresarios, ¿verdad? Y así empezar a crear esa circulante que va a generar eh, una reactivación económica dentro de nuestro país. Florencia, por último, se juega, muchos dicen que se van a poner a consideración el 18 de diciembre dos tipos de gestiones. ¿Qué tipo de gestiones presenta, crees, Santiago Peña y qué tipo de gestión ves que se puede proponer desde el movimiento oficialista? No,
no te escuché, No, disculpa, me se sí, cortó. ¿Me puedes sí. repetir? Te decía nada más que el 18 se van a hacer las elecciones. ¿Qué tipo de gestión ofrece Santiago Peña y qué tipo de gestión ves que ofrecen el otro movimiento a través de la candidatura de Vince? Ok, sí. Yo te puedo hablar desde la candidatura de Santiago Peña, ¿verdad? Porque es lo que me corresponde dentro del movimiento Honor Colorado. Santiago tiene un plan de gobierno, tiene un plan de Estado, todo el equipo lo tiene. Entonces, eso creo que es lo que más nos destaca como movimiento y como proyecto, que tenemos un norte al cual nosotros estamos apuntando, tenemos un rumbo. Santiago tiene un plan de crear 500.000 empleos en 5.000 años dentro, nuevos empleos dentro del sector privado, ¿verdad? Eh, Trabajar en lo que es la seguridad, trabajar en la salud, él tiene un proyecto de salud universal, de trabajar en lo que es la salud universal, trabajar en políticas públicas a favor de los emprendedores, justamente como había mencionado. Entonces, creo que lo principal es que dentro de nuestro proyecto hay un rumbo y hay un norte al cual se está apuntando realmente. Florencia, te agradezco muchísimo el tiempo. Para recordar, vos estás en la lista 2 del Movimiento Honor Colorado para Sí, yo estoy Capital. con la lista 2. Sí, Sí, yo estoy como candidata a diputada por Capital, lista 2, opción 6. sería el cupo joven, ¿verdad? Como uno Sí, identifica dentro, sí. Bueno, el cupo Florencia, joven como uno se identifica, pero, pero con el nuevo sistema no, ya no existe eso, claro, es simplemente el voto preferencial. así mismo es. Florencia, te agradezco, buen fin de semana y seguimos hablando. Muchísimas gracias, Luis, a vos, a la producción y a toda la audiencia por el espacio. Florencia Taboada, candidata a diputada por Capital, estuvo con nosotros hoy en la agenda parlamentaria. Bueno, clarita su propuesta, hablar un poco de la reactivación económica, de la posibilidad de empleo a los jóvenes y también de la capacitación. Tiene 24 años y está como candidata, ella fue candidata a concejal de Asunción, hoy se presenta como candidata a diputada por el Movimiento Honor Colorado en el orden 6. Estas son las conversaciones que vamos a ir teniendo con diferentes protagonistas parlamentarios que buscan su reelección, por ejemplo, cuál es la continuidad que quieren hacer aquellos que buscan la reelección como parlamentario o aquellos que buscan pasar de diputados al Senado. Bueno, todo eso vamos a seguir hablando en agenda parlamentaria. Que tengan un buen fin de semana, que pasen bien, nos reencontramos lunes 8:30 horas. Hasta luego. This next part's my favorite part, cause it's time to shine. Gonna do the two-step, then cowboy boogie. Grab a sweetheart. En este lugar conectamos, respaldamos y protegemos los recursos que hacen crecer a muchas empresas. Como a la cafetería de Emilia, a quien le brindamos conectividad para que siempre esté cerca de sus clientes. O la importadora de Martín, que puede trabajar desde donde quiere y tiene respaldada y accesible toda su base de datos. Y también a la empresa internacional que dirige Diego, que tiene la seguridad de contar con protección ante ciberataques y así resguardar a la empresa, sus clientes y colaboradores. Porque sin importar si son pequeñas, medianas o grandes, ya son más de 50.000 las empresas que nos eligen para impulsar su crecimiento.
Tigo Business. Conexiones que impulsan. El dinero que quieras, al plazo que quieras, para todo lo que necesitas. En Banco Continental tenemos un préstamo para vos. Solicítalo ya mismo y cumplí el sueño del auto 0 kilómetro, el viaje al Caribe o simplemente para lo que necesites. Y la primera cuota, pagala recién a los 60 días. Para más información, escribinos o llamanos al 021-419-3000 o ingresa a bancontinental.com.py. Continental, inspirados en la grandeza paraguaya.